Amigos, aquí estamos nuevamente en este espacio particular, especial, para que podamos conversar, discutir, entendernos, practicar formas para cada vez vivir mejor y mejor. Eso es la finalidad de este espacio, que persigue que podamos tener esos intercambios de enriquecimiento de lo que es vivir en esta vida, vivir en este planeta, vivir en estas condiciones. Condiciones que han venido cambiando vertiginosamente a lo largo de la vida. Si nosotros, por ejemplo, comparamos el modo de vida que llevamos actualmente con el modo de vida que llevaban los romanos, pues la diferencia es enorme, ¿no? Desde, por ejemplo, la disponibilidad del agua para podernos cepillar los dientes, bañarnos, etcétera, etcétera, hasta cómo nos transportamos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos todo lo que hacemos, que además, no solo si nos comparamos, por ejemplo, con esos personajes de hace 2000 años. Nos podemos comparar con los personajes de hace 50 años. La vida de hace 50 años. La vida de hace 40 años. La vida de hace 30 años. La vida incluso de hace 20 años atrás. Y cómo cada vez vamos más acelerados y más acelerados, montados en esta nave espacial que viaja a 106.000 kilómetros por hora por un espacio donde no hay arriba, no hay abajo, no hay a los lados. Todas esas impresiones, todas esas formas en que nosotros estábamos acostumbrados a vivir han sido sacudidas violentamente, sacudidas de una manera revolucionaria, de una manera totalmente revolucionaria, en el sentido de el cambio total que implica en nuestra manera de sentir, de pensar, de hacer, de intercambiar. Y eso está ocurriendo, como está ocurriendo en nuestra vida cotidiana. Nosotros nos vamos adaptando, y no nos damos cuenta, y muchas personas mantienen los mismos criterios de interpretación, los mismos criterios de relaciones humanas, los mismos criterios que teníamos antes de la llegada de esta enorme revolución. Y fíjense, esta enorme revolución tiene un nombre muy concreto y muy específico. Se llama la revolución cuántica. ¿Ya? Todavía hay mucha confusión con respecto a este término, todavía hay mucha confusión con respecto, por ejemplo, a cómo asumirlo también. No solo cómo entenderlo, que recordemos, entender es un proceso de nuestro prefrontal fundamentalmente, sintetizando, resumiendo, consistente en la elaboración de ideas, de conceptos, de relaciones entre las ideas y los conceptos. ¿Ya? Por lo tanto, de las creencias, por lo tanto de los valores, por lo tanto de la moral, por lo tanto de la ética, por lo tanto de la estética. ¿Sí? Eso es bien importante y eso nos permite entender. Cuando decimos entendemos es que nosotros mentalmente procesamos esa idea y esas relaciones entre las ideas y esas propuestas que pueden surgir a partir de las ideas. Pero también tenemos que comprender. ¿Qué es comprender? Cuando incorporamos al corazón, cuando incorporamos los sentimientos profundos, cuando incorporamos la manera afectiva de evaluar y pesar las cosas. En ese momento damos el paso de la comprensión, de entender a comprender. Y un tercer paso muy importante es cuando decimos asumimos.
Asumir es que esas categorías de entender y comprender van a tomar la participación de que voy a asumir una actitud, voy a tener una actitud, voy a tener, por lo tanto, una disposición de toma de decisiones. Y el último paso, cuando ya esa toma de decisiones se traduce en una acción motora. Es decir, o digo algo, o hago algo, tomo algo en mis manos, por ejemplo, ¿no? Tomo algo en mis manos y ahí estoy haciendo una acción que, si ha sido asumida, comprendida y entendida, y está alineado, esos distintos componentes están alineados en esta misma dirección, yo puedo decir, estamos bien, vamos bien, estamos en el camino correcto, nos estamos proponiendo vivir cada vez mejor y mejor. Un gran abrazo a todos los que se van uniendo por Instagram, por acá, y los que se van uniendo por Facebook. Un abrazo para Natalia, por supuesto, bienvenida Natalia. Aquí presente, ¿verdad? Como dice ella, aquí presente, ¡pam! ¿Ya? Todos los miércoles y todos los sábados, ¡pam! Que por cierto, disculpen que el sábado iba a salir este comentario, iba a salir el sábado, pero me surgió una emergencia con un paciente y bueno, tuve que atenderlo a esa hora y por eso Yana se disculpó con ustedes y hemos hecho las aclaratorias del caso, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿en qué consiste esta revolución cuántica? Porque hay muchos comentarios, muchas tergiversaciones, muchas opiniones acerca de un fenómeno que es un acontecimiento en sí mismo y que nosotros, que somos no recuerdo cómo es que se llama este autor que dijo, nosotros somos un mamífero, un animal que habla. ¿Verdad? Entonces, a nosotros hablar, ¿qué significa? Que podemos comentar, que interpretamos, que le damos un más allá al fenómeno de lo que ocurre. Miren, el fenómeno cuántico fue sugerido así de una manera muy transparente en el momento, muy clara y precisa, pero poco comprendida en su momento por Nikola Tesla. Nikola Tesla, aquel que nos regaló la corriente alterna como solución a los problemas de iluminación que ahora podemos tener, o a las soluciones de iluminación que ahora tenemos a mano. Nikola Tesla, hay una frase que yo leí en su obra que a mí me llamó mucho la atención, porque dije, wow, aquí está una de las claves, tiene muchísimas claves por todos lados, pero por supuesto, una de las claves centrales para entender cuál es el mundo real. ¿Cuál es el mundo real? Que no es el mundo que nosotros imaginamos, que no es el mundo que nosotros hablamos. Los acontecimientos como tal. Y esa frase dice más o menos lo siguiente, dice, la expresión de la energía universal es infinita. La obligación del científico es descubrirla. Es descubrir esas opciones infinitas de la energía. ¿Ya? Porque de qué es lo que se trata, que cuando uno dice cuántico, que es un término que Max Planck logró armar una ecuación sobre la unidad cuántica, o sea, cuál es la unidad de medida del salto de energía cuando pasa o viene de la materia. Ese salto, que es un salto digital, como saltar del 1 al 2, sin pasar por el 1,2, por el 1,3, no, de 1 a 2, pum, pum. Como cuando nosotros contamos, por ejemplo, cuando nosotros decimos, tengo un marcador en la mano, ahora tengo 2 en la mano izquierda, y ahora tengo 3. No, fíjense que son saltos cuantitativos
que yo doy de una unidad a la otra. Eso, para explicarlo en sencillo, es lo que Max Planck nos quiso decir con el famoso cuanto, ¿no? Que esa unidad, en este caso sería, por ejemplo, equivalente al conteo, sería el 1, ¿no? Yo cuento 1, cuento 2, cuento 3. Entonces, pasar de aquí a aquí es un salto. Esto es un salto de energía, ¿ya? Entonces, ese salto de energía es lo que permite que haya cambio y movimiento permanente en la naturaleza. ¿Ya? Un cambio permanente, un movimiento continuo, una transformación secuencial. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que nosotros diariamente expulsamos de nuestra piel aproximadamente 40 millones de células. Por eso ustedes ven que cuando la gente pasa mucho tiempo sin bañarse, se va acumulando como una costrica, ¿no? Como una conchita, ¿no? Como una cáscara. Esas son las células muertas, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, uno se hace el peeling, ese tipo de cosas, lo que saca es las células muertas que están adheridas allí, ese montón de células muertas. ¿Qué indica eso? Que las células se están cambiando, reponiendo una a otra de manera constante. Eso es la cuántica, en esencia. La cuántica es esos saltos de energía que están ocurriendo permanentemente en todo momento, a todo lo largo y lo ancho del universo, incluyéndonos nosotros mismos también. Un gran abrazo, Rocío, bienvenida. Igual Avix, un gran abrazo para Avix. Sí. Entonces fíjense, esto que es la esencia fundamental, lo recogió también otro gran científico, tan grande que en los años 70, años 60 hasta los 80, lo llamaban el Albert Einstein de esas décadas. Me refiero a Richard Feynman. Richard Feynman tuvo la astucia, la habilidad, la inteligencia de decir aquel desorden que imperaba en ese momento con la incertidumbre y en estos saltos cuánticos iban apareciendo y iban reconociéndose matemáticamente y también físicamente cada vez nuevas partículas y nuevas formas de expresión del núcleo atómico. Se le ocurrió la brillante idea de hacer unos diagramas que facilitaran qué podía ocurrir cada vez que un fotón se estrellaba con un electrón y entonces qué se producía allí esos movimientos y cómo era que surgían entonces las distintas partículas. Esos diagramas orientaron muchísimo a los físicos para darle más cuerpo al entendimiento de lo que ocurre en esos mundos minúsculos, en esos mundos tan pequeñitos como el átomo y sus constituyentes. Piensa que uno de las huellas perennes del criterio anterior, que era que la partícula más pequeña era el átomo, ¿verdad? Era ese compuesto químico, los distintos compuestos químicos, eran como el último rasero de lo que ocurría en la vida. Y allí el movimiento ocurre mucho más lentamente. Entonces, por lo tanto, el calcio era calcio y iba a ser calcio toda la vida. Igual el hidrógeno, el oxígeno, claro, cuando se combinaban unos con otros, podían formar agua, podían formar esto otro, pero eran procesos de millones de años, ¿no? Se asumía como que eran millones, igual que, por ejemplo, los cambios en nosotros. Darwin hablaba de millones de años para que, por ejemplo, surgiese una mutación, etcétera, etcétera. Una vez que se logra penetrar dentro del átomo y se logra encontrar que energía y materia son dos momentos de lo mismo, de ese movimiento, de esa energía, de ese calor, la sorpresa pues infinita. Quiere decir que estos son realmente las unidades constituyentes y que están operando
a velocidades, pero realmente velocidades alrededor de la velocidad de la luz. ¿Y qué es la energía? Dentro de esta concepción cuántica, ¿no? Dentro de esta concepción cuántica, esa energía que es el movimiento, es todo aquello que produce ese cambio antes o después de haberse constituido como materia. Ah, y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos energía, somos materia. Sí. Un gran abrazo, Marco. Marco nos dice aquí, las emociones son también impulsos, reacciones que hacen los cambios en la vida. Para allá voy, Marco. Se me está adelantando unos segunditos. Fíjate. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos energía que se ha enlentecido en su movimiento, que se ha compactado y que produce esta hermosura que tienen ustedes delante. Con el perdón de la calumnia. ¿Verdad? Entonces, somos materia, sí. Y materia es, como les digo, esa energía que está funcionando a una velocidad más lenta y que permite que yo pueda tocar, que yo pueda ver, que yo pueda escuchar. ¿Ah? ¿Gracias a qué? A que parte de esa energía se transformó en un cerebro que procesa, cuya función dentro de la variedad infinita de expresiones de la energía, como nos decía Nikola Tesla, adquirió el carácter de un cerebro, y ese cerebro procesa parte, una mínima parte, una pequeñita parte de esa energía del universo. Y entonces es lo que llamamos objetos, o es lo que llamamos nosotros los vemos, los tocamos, los escuchamos, pero dentro de cierto rango, dentro de cierta banda. ¿Y cómo lo hacemos? Energéticamente. Cuando nosotros vemos, es un acto energético realizado gracias a la transformación que mi materia cerebro puede hacer de esa capacidad de capturar de una manera particular lo que está delante de mí. Yo no capturo, por ejemplo, el color del aire. No. Bueno, creo que quien capture el color del aire se va a ver en problemas, ¿no? Porque va a imaginar que hay algo allí que es obstáculo físico, ¿no? ¿Ya? Sino que yo veo ciertos colores. Esta mañana el sobrino de Avix, que está acá con nosotros, me preguntaba cuántos colores hay. Él está aprendiendo a pintar, yo lo estoy enseñando a pintar, amparado por nuestro ángel de la guarda. Entonces, le digo, colores, hay millones de colores. Millones. El espectro de la luz es infinito también. Yo pudiera detenerme en una mínima diferencia que captaría un cuanto entre un color y otro. Y entonces pudiera ver millones de colores. Ah, pero mi ojo está limitado en esa posibilidad de captación. Al estar limitado mi ojo en esa posibilidad de captación, yo solo recibo una banda de colores. Y entonces, por ejemplo, el niñito empieza distinguiendo el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el blanco, el negro, y hasta ahí. Un ojo entrenado artísticamente, por ejemplo, puede distinguir perfectamente un conjunto, por ejemplo, de negros, ¿no? Y puede distinguir negros de grises, ir distinguiendo eso. Yo creo que en mi entrenamiento del ojo con estas cosas, yo he llegado a distinguir unos 14 negros más o menos.
Hay artistas que son capaces de distinguir 20 y pico de negros. ¿Ya? Pero recordemos, si tuviéramos un ojo cuántico en sí mismo, ¿verdad? Sí, podríamos ver miles de negros, o miles de rojos, o miles de amarillos. Ahora bien, ¿cómo trabaja esta masa? ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Convirtiendo en energía su funcionalidad. ¿Y cuál es esa energía? Esa energía es nuestras emociones, Marco, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. El acto de acción en sí mismo, no el acto de mover el brazo. Ojo, cuando uso el brazo ya estoy utilizando la materia, pero para mover el brazo yo uso energía. ¿Ya? Y por eso es que ni los pensamientos, ni las emociones, ni los sentimientos, ni las acciones se ven en sí mismas, se escuchan en sí mismas, sino que nosotros vemos, sentimos, escuchamos y procesamos las consecuencias materiales de eso. ¿Ya? Por eso es que podemos entonces, ¿cómo se llama? Podemos utilizar ese recurso para producir una energía que nos permita accionar y transformar la materia. Este es el aspecto cuántico que, por ejemplo, muchas personas han tergiversado con aquellas ideas de que, por ejemplo, bueno, si yo me concentro y tal y lo pido con suficiente energía, puedo que aparezca un carro en la puerta de mi casa. Eso implicaría un monto de energía que algunos físicos lo han calculado, que sería una energía como equivalente al Sol. Por lo cual, decimos, en nuestro rango de posibilidades actuales, no es posible. ¿Ya? Y aquí quiero recordar unas palabras de Humberto Eco cuando hablaba de los límites de la interpretación, cuando él decía, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos realmente interpretar acerca de los hechos de la vida? Podemos interpretar millones de cosas, posibilidades infinitas, hasta que la naturaleza nos diga no. Cuando la naturaleza nos dice no, ahí tenemos que detener. Ahora, ¿cuál es la cosa interesante? Que la cosa interesante es que yo puedo decir no, la naturaleza me puede decir no en este momento y más adelante decirme sí. Por ejemplo, a Ícaro, la naturaleza le dijo no puedes volar más allá de cierta altura porque el sol te derrite la cera y te caes. Hoy en día tenemos aparatos fuera del sistema solar. Eso ni siquiera imaginaban los griegos antiguos que el cielo fuera un espacio infinito. No se lo imaginaban. Se imaginaban que eso era una cúpula azul que estaba ahí, ¿no? Una tela azul. ¿Ya? Y por eso hablan del cielo. Hay un cielo arriba. ¿Dónde arriba? Pero el arriba que yo estoy diciendo aquí desde el Ecuador, ¿verdad? No es el mismo arriba que está diciendo ahorita un finlandés allá. Son dos arriba distintos. ¿Eh? Entonces, fíjense la importancia y la trascendencia que tiene el poder entender, comprender, asumir y decidir en función de esta información cuántica. Nada más estoy asomando la rendijita, ¿no? Ok, aquí Avix nos aclara, ¿y qué dije yo?
Ah, porque nos dice que fue el hijo, Sebastián, el hijo de Avix, el que, no sé qué fue lo que yo dije. Ah, yo como que dije sobrino, pero es porque él me llama tío y yo lo llamo sobrino. ¿Ya? Ok, pero es el hijo de Avix. Ok, entonces fíjense, si asumimos lo que nos dijo Tesla y asumimos lo que nos dijo Feynman, la vida es cuántica. Feynman lo dijo de una manera más contundente todavía. Dijo, el mundo no se rige por la física clásica. Se refería a la física de Newton. El mundo se rige por la cuántica. Y aquí tenemos una prueba evidente de eso. Por ejemplo, ¿quiénes de acá están en lugares distintos del Ecuador, donde estoy yo? Y por ejemplo hay gente en Venezuela, sé que hay gente en España, sé que creo que quién está por allí que pueda estar en otro lugar, en otro continente, ¿verdad? Lo cual implica que geográficamente, con el sistema de la física tradicional, nosotros dijésemos, ah, es tal día, es tal hora, y estoy en tal lugar. Pero ahora resulta que nosotros estamos aquí reunidos. Por lo tanto, tenemos una simultaneidad. Por lo tanto, tenemos una coincidencia, podríamos llamarlo exagerando un poco, una singularidad de estar en este momento sin tiempo y sin espacio, sino ajustado a las características de cada uno en su respectivo lugar. Y uno dice, wow, qué fantástico, qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, eso es lo que ocurre en nuestras mentes. Eso que llamamos mente. Lo que nosotros llamamos mente es una representación cuántica, es una representación, también hay quienes lo han comparado con un holograma, para mostrar, digamos, algo que ya físicamente conocemos, que es existente en sí mismo, y que nos brinda la oportunidad de poder extraer consecuencias mucho más allá de lo que simplemente nos decía la física clásica. Con nuestra mente, y es lo que hacemos, por ejemplo, en la noche. En la noche, nosotros, cuando dormimos, hacemos viajes fantásticos, nos convertimos en dioses, ¿verdad? Nos convertimos en dioses. Por lo tanto, tenemos ese mundo de oportunidades maravillosas donde podemos explorar montones de vías, montones de posibilidades de expresión más allá de lo que el mundo material nos ofrecía. Y esa es la maravillosa oportunidad que tenemos. Por eso la meditación se hace un arma tan poderosa. Por eso la invitación es a que podamos desarrollar esas competencias mentales para después transformarlas en interactivas y transformarlas en materiales, a través de la acción, como recurso interesante y superpoderoso que tenemos a mano. Aquí, bueno, Marco nos dice que él está en Loja. Betty dice de la zona industrial de Maturín. Y Diana nos dice Neil Harbison. Exacto, que es este señor que tiene una antena que lo conecta y que le permite amplificar sus posibilidades cerebrales. Entonces él puede ver colores que nosotros no vemos. Él puede estar conectado a internet, tiene conectado su cerebro a internet, ¿ya? Y puede entrar y salir cuando quiera.
ya ha aprendido a manejar ese tipo de cosas. Entonces fíjense qué mundo se nos está ofreciendo. Se nos está ofreciendo un mundo totalmente diferente. Un mundo que nos obliga a pensar, sentir y hacer totalmente diferente a como lo veníamos haciendo, aprovechando esta maravilla de estos descubrimientos, porque estos son descubrimientos científicos que nos abren la puerta del progreso, que nos abren la puerta del poder buscar vivir cada vez mejor y mejor. Por cierto, que quería comentarles que a partir de la semana que viene, nuestros en vivo van a ser una vez a la semana. ¿Ok? Vamos a comprimir en una vez a la semana nuestros en vivo. Y queremos hacer una encuesta. Que sean ustedes los que decidan si lo hacemos el miércoles o lo hacemos el sábado. Entonces, lo que les voy a pedir a todos ustedes es que bien mandando un mensajito por WhatsApp, que se lo pueden mandar a Avix, que espero coloque ahora el número telefónico, o los que están más al norte con Isabel Graterol, o a través del colegio, colegioneurocodex.com, nos envíen su opinión, pues, o sea, cuál día prefieren, si el miércoles o el sábado. También lo pueden hacer a través de Facebook y creo que también se puede hacer a través de Instagram, ¿no? ¿Sí? Avis aquí nos dice nuestras redes sociales y ahí colocó el teléfono. 593, Ecuador, 098, que no veo bien, 096 870 1528. ¿Ya? Natalia dice, igual queda colgado para revisar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por favor, envíenos de aquí al domingo la información que cuando prefieren ustedes que sean los en vivo, si sea el miércoles o sea el sábado. Este sábado sí tendremos nuestro último en vivo 2 veces a la semana, pasaremos a una vez a la semana, y por supuesto aquellos que quieran incorporarse al trabajo que viene realizando el Colegio Neurocodex, un trabajo fabuloso, porque tiene que ver precisamente con estar cultivando, mejorando, actualizando herramientas para vivir cada vez mejor. Es nuestra única finalidad, no tenemos más finalidad sino que esa, y por eso nos las pasamos recopilando información, como esta información que les he brindado el día de hoy, información por ejemplo que generó Nikola Tesla, información que generó Richard Feynman, información que generaron todos los que trabajaron con la física cuántica y que nos las ponen en las manos para nosotros traducirlas de tal forma que sean accesibles a cualquier persona que lo necesite. Natalia nos dice, son temas de mucho enriquecedor y siempre agradecida. Gracias, Natalia. Natalia es una ferviente practicante de todas estas cosas, pues, de vivir cada vez mejor y mejor, y alumna directa del colegio. Aquí Avix pone que Luis Arochan, IG. Luis Arochan. Ok. Ese puede ser sí, cómo enviarlo a través de Instagram, ¿no? De Instagram. Para entonces que nosotros tomemos la decisión en función de las recomendaciones de ustedes. ¿Está bien? Porque ustedes son el sentido y la razón de ser de estas intervenciones que llevamos a cabo semanalmente. Inicialmente esto partió por el COVID, recordemos, y con el tiempo nos dimos cuenta que era un elemento importante para que la humanidad pueda conducirse de una manera
más ecuánime, de una manera más inteligente, de una manera más saludable que el curso de lo que está predominando en estos momentos. Así que agradecido porque también existo en la medida que ustedes existen, ¿ya? Y existe este espacio en la medida que ustedes asisten. Y así que, bueno, por ahora les doy un abrazo de despedida, un abrazo solidario y seguimos. Un abrazo y seguimos.